Oremos. Oremos. Querido Padre y buen Dios, estamos felices, Señor, de estar aquí reunidos en tu nombre, sabiendo que tú, conforme a tu palabra, estás también con nosotros, Señor. Te agradecemos por este regalo que nos haces con tu santo sábado, con tu santa presencia, Señor. Y te rogamos ahora, Señor, que nos ayudes con tu espíritu, Señor. Abre nuestro entendimiento, toca nuestro corazón, para que tus palabras, Señor, resuenen en nuestro interior, se queden ahí guardadas, atesoradas, que puedas hablarnos en este día. Y tú sabes cuáles son las necesidades de cada uno de nosotros, y también fortalecernos para esta misión tan grande que nos has encomendado, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos que están aún por reunirse con nosotros, a nuestros hermanos en la redondez de la tierra. Sé Amén. propicio para que en estos medios que vamos a utilizar y en todo lo que está relacionado con los viajes, los traslados que tienen que hacer nuestros hermanos, Señor, tus ángeles estén al control, tu espíritu al control, para que todo vaya bien, Señor, y que todo sea de tu agrado, Padre. Te agradecemos y pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias. Amén. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos todos ustedes a este encuentro que tenemos Gracias. los sábados, y un feliz sábado para todos ustedes. Estamos comenzando un nuevo trimestre y vamos a estudiar durante este trimestre el libro de los Salmos. Sean todos ustedes bienvenidos. Como bien saben, los salmos son como especie de himnos, cánticos de alabanza, poesías de un gran contenido eh, lírico y poético, valga la redundancia, que usaron muchas personas. Dios inspiró a mucha gente, no solamente al rey David, a muchas otras personas más, que eso es lo que vamos a tratar de estudiar hoy. Así que, no siendo más, le doy paso a la hermana Pilar, que es la que va a tener los dos días, el sábado y el domingo. Hermana Pilar, el tiempo es suyo. Bienvenidos, hermanos Deva e Iris. Un feliz sábado para ustedes. Feliz sábado. Bienvenido. Chao. Está entrando también la hermana Pino. Ah, ya. Ok. Cuando usted quiera, hermana Pilar. Vale. Bueno, pues como tú dijiste que vamos a estudiar Salmos estos 3 meses y que comprende una variedad de géneros, de cánticos, acción de gracia, alabanza, confesiones, oraciones de liberación, himnos de protección, meditaciones sobre las obras del Creador. Todo esto vamos a estudiar, estos salmos maravillosos porque te elevan. El versículo de memoria dice: después les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que esto en Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Amén. Jesús y los apóstoles, yo voy a hacer como un resumen, pero Sí. si ustedes ven que algo se me queda atrás que es muy importante, pues me paran y lo dicen, porque estas 2 lecciones son tan llenas de versículos y Sí, es verdad. pero tan grandes que me tocaron a mí, entonces yo voy a hacer un resumen, pero Sí, es si lo ustedes mejor, creen hermana, es lo mejor. que me dejo atrás algo muy importante, porque todo era importante, pues me lo dicen, ¿vale? Sí, tranquila. Bueno, Jesús y los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento citaron salmos y lo identificaron como escritura. Entonces,
En Marcos 12:10, que podemos ir a buscarlo, Marcos 12:10, Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. y entonces vemos que esto que Jesús estaba diciendo en Marcos 12 está en Salmo 118, 22 y 23. Buscamos Salmo 118, 22 y 23. Y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí vemos cómo Jesús recitaba los salmos cuando estaba con sus discípulos. Después vemos en Juan 10, 34 y 35, vemos lo siguiente. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo os dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Y la escritura no puede ser quebrantada. Dioses significa jueces. O sea, porque Representaban al Señor en sí, sus juicios. Y pues esto que está en Juan 10:34 lo estaba diciendo Jesús de Salmos, porque está en Salmos 82:6 y dice, yo dije, vosotros sois dioses, o sea, jueces, y todos vosotros hijos del Altísimo. Y por último, en Juan 13:18, Juan 13:18 vemos aquí. no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y en Salmos 41:9 dice, Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. o sea que aquí estamos viendo cómo Jesús y los discípulos, los apóstoles, los que escribieron el Nuevo Testamento, vemos cómo ellos usaban lo que está escrito en Salmos. Aunque estas poesías son predominantemente las palabras que los salmistas le dedicaron a Dios, Dios fue el que inspiró sus pensamientos. Amén. Es fundamental aceptar salmos como palabra de Dios. Bueno, esto es sábado y ahora vamos al domingo. El domingo nos manda a Primera de Crónicas y también nos manda a Nehemías. Y yo hice, para no ir por tanto, aquí puse, David comenzó, por ejemplo, en Crónicas, en Primera de Crónicas 16:7, David comenzó a aclamar a Jehová con el Salmo de Acción de Gracias. Y estos salmos están en Salmos 18:1, 31, ¿sabes? Que dice, Salmos 18:1, por ejemplo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te glorificaré, este está en Salmos 31, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Y en Salmos 92:1, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Esto lo usó David y también Nehemías en Crónicas 16 y Nehemías 12:8. Los levitas oficiaban con cantos de alabanza en el culto y usaban todos estos salmos también. Salmos era una parte indispensable del culto israelita. Por ejemplo,
se utilizaba en las dedicaciones del templo, en las fiestas religiosas, las procesiones y durante el emplazamiento del Arca del Pacto en Jerusalén. Los cánticos para los peregrinos que suben está en Salmo 120 al 134, también conocidos como cantos de peregrinación. Se entonaban tradicionalmente durante la peregrinación a Jerusalén en las 3 principales fiestas anuales. En todas estas fiestas, que era la fiesta en la Pascua, ¿no? La primera fiesta era la de los panes sin levadura, la fiesta de la siega, la fiesta de la cosecha, que está en Éxodo 23, 14 al 17. Si ustedes buscan en Éxodo 23, 14 al 17, encontramos que hay 3 tipos diferentes de fiestas, que son las de la ceremonia durante la ceremonia de la Pascua. Y en las fiestas anuales, sí, que está en Éxodo 23. El Jalel egipcio, yo estuve buscando, porque yo no sabía que era el Jalel egipcio, y del hebreo es alabanza. Es una oración judía basada en los salmos, desde el 113 al 118, que es utilizada como alabanza y agradecimiento. También está el gran Jalel, que es el Salmo 136. Se entonaba en las 3 fiestas anuales principales, incluyendo las fiestas de la luna nueva, la dedicación del templo. Se entonaban al principio de la cena pascual y al final. Bueno, aquí vemos también los salmos no solo acompañaban el culto del pueblo, sino también lo instruían sobre cómo debían adorar a Dios en el santuario. Jesús oró con las palabras del Salmo 22, que están en Mateo 27, 46. Podemos ir a Mateos 27, 46. 27, 46. Y nos dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después los salmos, y después Jesús oró estas palabras del Salmo 22, y en el Salmo 22, 1 dice lo mismo que arriba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí vemos cómo se usaban los salmos en el templo, en las fiestas, cómo los apóstoles se usaban los salmos, cómo Jesús oró con los salmos, y cómo Jesús cuando estaba en la cruz oró este salmo: Dios mío, Nada más que era una profecía. Sí, y era una profecía, porque en los salmos también hay profecías, montones de profecías mesiánicas están en los salmos. Sí. Y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermana Pilar, vemos allí nosotros que se cumplen las palabras de Jesús cuando Él dijo: yo no he venido a cambiar la ley. Él no vino a cambiar nada. Él le hablaba a la gente con palabras sencillas, con parábolas, ¿verdad? Y Sí. siempre, como acaba usted de dar las pruebas, cada vez que hablaba era una parte del Antiguo Testamento el que él estaba expresando, ya fuera de los salmos o de cualquier otra de las leyes mosaicas que estaban inscritas en la Torá. Y algo que quería anotar yo es que, como se dijo, que los salmos, ¿verdad?, que son himnos, son cánticos de alabanza, de peticiones, de petición por salud, de agradecimiento. Yo recuerdo, yo vengo de la iglesia católica, no en todas, pero en algunas iglesias católicas, que siempre se reza un salmo. Todos los días cuando hay misa siempre hay un salmo, siempre rezan un salmo. El salmo lo hacían cantado en esa iglesia.
subía un muchacho con una guitarra y el salmo que iban a leer ese día, fuera el 15, el 20, el 121, el que fuese, él con la música iba como cantándolo. Qué bonito. Y yo creo que antiguamente los salmos dentro del pueblo de Israel, así era que como los expresaban, con cánticos, como es, en forma de cánticos. Hay dos datos muy interesantes que la hermana Ibe dice que lastimosamente la escritura era muy primitiva en la época de los patriarcas y los profetas, y no había un lenguaje para poder escribir el canto, la música. Hoy sí lo tenemos. Hoy tenemos la escala pentatónica y muchas escalas diferentes para transcribir al papel una melodía, una canción. En ese momento, las melodías originales se perdieron por el transcurso de los siglos, porque era una herencia que se transmitía verbalmente, ¿sí? De generación en generación. Pero con la diáspora, las 10 tribus primero se perdieron con Asiria, y después el pueblo judío también en la diáspora del año 70 también se dispersó. Ellos tenían el tesoro de conocer las melodías, porque ellos eran los depositarios que habían recibido de sus antepasados las canciones. Muy poco se puede conocer ahora, muy poco en el ámbito de los judíos, lo que es la melodía. Pero era una actividad muy importante dentro de la liturgia o de la economía judía. Fíjense ustedes que la propia naturaleza de los salmos precede a las escrituras del mismo Moisés, que fue el primero que empezó a escribir. Moisés empezó a escribir cuando salió de Egipto, cuando llegó al monte de Horeb, se le dan los 10 mandamientos, y después él en todo ese periodo comienza a escribir. No escribió antes. Sin embargo, a la salida de Egipto ya se cantaban salmos. Ahí nos habla del Gelal, ¿no? La importancia que tenía la alabanza a Dios, que se registra como un antecedente primitivo antes que la misma escritura. Jesús le da toda la autoridad a los salmos como a los profetas y a la ley. El conjunto de estos tres forma la revelación. Sí. Y ustedes dense cuenta también que los salmos revela lo que en el cielo se nos revela a nosotros por medio de Apocalipsis y también Ezequiel, que los salmos es la respuesta en el cielo o el canto de la cercanía de estar con Dios. Produce felicidad, produce alegría. Es decir, el ser creado, como nosotros lo entendemos, cuando está cerca de Dios, la proximidad nos produce a nosotros una perfecta paz, una perfecta, con mayúscula, felicidad. Y los ángeles, cuando Dios actúa, obra una sentencia, obra un plan, obra una orden y obra un juicio, ellos alaban a Dios. Porque justos son tus caminos, justos son tus juicios, oh Rey del universo. Y tantas otras exclamaciones, que son salmos. Porque ellos lo entonan con una melodía de gozo. Y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto viendo las plagas que se habían ejecutado al pueblo que no quería dejarlo ir, pero Dios se impone, y ellos se ven tan favorecidos por la gracia, el regalo de Dios de darle la liberación y de la presencia de Dios, que ellos salen cantando, ¿sí? Y eso es una lección para nosotros. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, nos gusta cantar. Así es, verdad. Nos gusta cantar. Cuando estamos contentos, no nos gusta cantar. Sí. Claro, cuando estamos tristes también. Es una respuesta natural. ¿Sí? El canto. Y el canto es una herramienta, un elemento que Dios le ha dado a la raza humana para que también exprese en el medio del mundo tenebroso de que hay un Dios.
Es que el canto es una oración, y el que canta ora dos veces, dice la palabra de Dios. Exacto. Sí. Mm. Lo Eh, curioso de que habla. Hermana Pilar, ya terminó, ¿verdad? Sí, El- sí, Ah, ya, ah, ya. ya. Sí, Hay una cosa que, siga, hermano Arturo, ¿iba a anotar algo? sí, que yo siempre recuerdo eh, cuando estamos estudiando la palabra del Señor y ahora especialmente con los salmos, ¿no? Ujú. La relevancia que tiene el saber que el Señor es quien ha inspirado esta palabra, ¿no? Y que ha inspirado los salmos. Y el propósito, entre otras cosas, es que el Señor tiene que reeducar nuestra mente, ¿verdad? Amén. Y entonces nos ayuda a dar una expresión adecuada a los sentimientos, encausa, encausa nuestros sentimientos y le da una expresión adecuada a través de los salmos. Y al mismo tiempo lo usa para que podamos alabar al Señor con las palabras adecuadas, aunque sabemos que el lenguaje humano es bastante limitado, ¿verdad? Pero esta palabra escrita que en realidad usó el Señor Jesús, ¿no? En muchas áreas, en muchos aspectos de su vida. Incluso decía que cuando él estaba más angustiado, cuando estaba triste, o incluso en los momentos durante el día, él cantaba estos salmos y alegraba el corazón de las personas que tenían contacto con él, ¿no? Entonces, vemos en los salmos, y me gusta hacer hincapié en eso, porque es que el Señor nos está reeducando, está dándonos la mente de Cristo, de Amén. aquel Amén. que inspiró la palabra del Señor. Y nos ayuda a eso, a darle una expresión adecuada, tanto cuando tenemos que alabar al Señor, cuando tenemos que pedirle algo al Señor para que, como cuando David pedía por auxilio, pero pedía por justicia, por protección, en fin, innumerables peticiones, ¿no? Que eran guiadas por el Espíritu del Señor. Y también lo que vemos es el Señor había puesto en palabras también lo que iba a suceder con respecto al Mesías, ¿no? Que hay multitud de profecías, ¿no? Que es impresionante, la verdad, como el Señor nos ha dejado estas escrituras tan maravillosas y que a medida que uno va profundizando en ellas, pues va descubriendo el tesoro que tenemos, ¿no? Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, continuando con la lección, porque se nos va el tiempo, le damos paso a la hermana Iris, que nos va a hacer el comentario del día lunes. Hermana Iris, el tiempo es suyo. Buenos hermanos, pues como dice la hermana Ivette, me toca la lección del lunes y se titula Conozcamos a los salmistas. Ujú. Nosotros sabemos que en el libro de Salmos, bueno, que es uno de los más extensos que hay en la Biblia, Sí. contiene 150 poemas que van, pues, como han comentado los hermanos anteriormente, desde el gozo o la alegría, la alabanza, el dolor. Se pueden encontrar salmos para cualquier tipo de emoción que podamos sentir y también se pueden aplicar a cualquier ocasión, aunque hayan sido escritos hace muchos años, pero perfectamente los podríamos adaptar incluso a los tiempos de hoy. Así es. Entonces, como bien dijeron también, muchos fueron sus autores, desde poetas, sacerdotes, laicos, reyes, y fueron inspirados por Dios. Contiene también oraciones que precisamente la hermana Pilar y el hermano Arturo comentaron antes. Contiene oraciones que Jesús pronunció y yo también tenía el ejemplo del Salmo 22, que son las palabras que el Señor pronunció en la cruz. Esas palabras tan conocidas, yo las vuelvo a repetir, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Ujú. Y pues muchos otros también como Lutero, eh,
él también se sintió identificado con las emociones que se expresan, eh, y luego incluso lo adoptan a sus propias oraciones. El mismo Lutero dijo que donde se pueden encontrar palabras más nobles para expresar la alegría que en los salmos de alabanza o de gratitud, o donde se pueden encontrar palabras más profundas y dolorosas para expresar el sufrimiento que en los salmos de lamentación. Ujú. Pero como bien sabemos, el salmista que más salmos escribió fue el rey David. Y él, aunque tenía una elevada posición entre los más nobles de la tierra, su gratitud y adoración a Dios era cada vez más ferviente. Dedicaba salmos con el amor que Dios le inspiraba, ¿no? Sobre los dolores que le oprimían, los triunfos que le acompañaban. Y uno de los salmos que él dedicó es el 23. A mí me gusta mucho y vamos a leerlo. Y dice así: Jehová es mi pastor. Ujú. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 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 Son palabras muy bonitas y que a mí personalmente me infunden ¿no? ese aliento y valentía en los malos momentos, en los que uno está cansado, tiene miedo o está perdido. Y bueno, también en la lección vi unas palabras que que aparecen en un libro de la hermana White y aparecen en el libro A fin de conocerlo. Y dicen así: agradeceré al Señor y alabaré su santo nombre. Alabaré al Señor porque puedo confiar en Él en todo tiempo. Él es mi salvación y mi torre de fortaleza a la que puedo correr en busca de seguridad. Él comprende mis necesidades y me iluminará para que yo pueda reflejar luz sobre otros. No fracasaré ni me desanimaré. Espero que tú, mi Padre Celestial, me conceda fortaleza y gracia. Alabaré al Señor continuamente y no esperaré hasta tener un sentimiento feliz. Entonces alabaré al Señor porque Él es bueno y sus misericordias me acompañan mañana, tarde y noche. Una sensación de felicidad no es evidencia, su palabra es mi seguridad. Amén. Y Amén. amén. Ujú. Y la verdad que me gustó mucho cuando lo leí y creo que uno se pone también a pensar, ¿no? En el tiempo que viene y en todas esas, ¿cómo llamarlo? Esas situaciones que vamos a tener que vivir. Y, y creo que este texto es muy bueno para pensarlo, ¿no? Cuando uno tenga esas Ujú. dificultades. Así es, sí. ¿Ya terminó, hermana? Sí, Bueno, entonces continuando con el día martes, voy a leer aquí. La lección para el día martes lleva el título de Un cántico para cada etapa. Entonces, dice la lección, los salmos demuestran que los creyentes pueden adorar a Dios en todas las etapas de la vida y en ello vemos lo siguiente: himnos que engrandecen a Dios por su majestad, por su poder en la creación, por su gobierno soberano, su juicio y su fidelidad.
salmos de acción de gracias que expresan profunda gratitud por las abundantes bendiciones de Dios, lamentaciones que son clamores sinceros a Dios para que nos libre de los problemas, salmos sapienciales que brindan orientaciones prácticas para una vida recta, salmos regios que señalan a Cristo que es el Rey soberano y libertador del pueblo de Dios, salmos históricos que recuerdan el pasado de Israel y destacan la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel para enseñar a las generaciones venideras a no repetir los errores de sus antepasados, sino a confiar en Dios y permanecer fieles a su pacto. Entonces, como vimos ya en los días anteriores, se ha hablado de los autores, se ha hablado de en qué momento se entonaban los himnos o los salmos. Ahora estamos viendo acá como que la clase de salmos que hay para las distintas ocasiones y también pues las figuras literarias que se usaban para la composición, para la estructura de estos salmos. Los salmos que no son otra cosa, como ya lo dije, que cantos y poesías, en ellos podemos distinguir algunas figuras literarias como son el paralelismo, que son palabras o frases construidos en una forma simétrica. El paralelismo nos ayuda a comprender el significado de las partes correspondientes. Por lo menos aquí ponen el ejemplo del Salmo 103, donde dice, vamos a leerlo aquí, el 103, de manera rapidita. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces lo que nos quieren explicar acá es que cuando el salmista, que en este caso fue el rey David, dice bendice alma mía, después vuelve a decir bendice todo mi ser, o sea, está diciendo lo mismo, solamente que está estableciendo un paralelismo. Cuando él dice alma mía y dice todo mi ser, las dos cosas representan lo mismo, o sea, está haciendo los paralelos entre el alma y el ser. También aparecen frases y palabras en lenguaje figurado. Esto se llama imágenes, que también ponen el ejemplo del Salmo 17, versículo 8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Entonces aquí, en este caso, pues, están dando la imagen de que las alas de nuestro Padre Celestial expresan una sombra, o sea, dan la imagen de sombra. También encontramos otros recursos literarios, como es el merismo, que es cuando se expresa la totalidad o sí, un todo de algo mediante partes contrastadas, que también ponen, hay un ejemplo acá del Salmo número 88, versículo 1, que dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. O sea, aquí las partes contrastadas serían día y la noche, y está expresando la totalidad, o sea, que permanentemente la persona está clamándole a él. Y también los juegos de palabras, es cuando se emplea el sonido de los términos para elaborar un ingenio verbal y resaltar un mensaje espiritual. Este ejemplo lo podemos ver en el Salmo 96. Versículos 4 y 5, que dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Aquí nos explica la lección que la palabra dioses, que viene del hebreo Elohim, y la palabra ídolos, también del hebreo es Elilim. Entonces aquí estas dos palabras hacen un juego para transmitir el mensaje de que los dioses de las naciones solo aparentan ser
Elohim, o sea, dioses, pero no son más que ídolos. Hay un elemento a tener en cuenta Ujú. sobre esta parte de no solamente de los salmos, se da en toda la escritura. Para que entendamos nosotros la brevedad, lo pequeño, lo diminuto que significa la mente humana comparada con la de Dios. Nosotros no tenemos ciertas palabras, no se han inventado y aunque se inventaran tampoco podrían describir el mundo espiritual que rodea a Dios. Por eso nosotros los seres humanos estamos muy limitados. Cuando los salmistas o los profetas reciben visiones, ellos dicen como vi un ser viviente con cuatro caras, una como hombre, otro como águila, el otro como buey, el otro como, o sea, y habla sobre Salmo 91, sobre morar bajo la sombra del Omnipotente y si son figuras literarias que ellos miraban en su entorno y podían entender lo que no entendían en la manera espiritual. La hermana Juan menciona en sus visiones que ella le tocó visitar lugares tan inefables, como dice ella, tan extraordinariamente asombrosos a una mente humana, que ella no podía escribirlo. A veces ella cuenta, dejaba la pluma, dejaba caer la pluma, decía, no tengo palabras para describir lo que he visto. El lenguaje humano es tan limitado, es tan pequeño, que no puedo describir lo que he visto. Pero voy a intentar. Cuando ella era arrebatada en visión, lo primero que decía era gloria, gloria, gloria. Y quedaba en un estado catatónico de éxtasis, a veces hasta ni respiraba. Muchos minutos, a veces más de una hora. Y ella estaba así, y cuando regresaba de la visión, lo único que solía decir era oscuridad, oscuridad, oscuridad. Y regresaba de ese mundo de luz a este mundo que ella le llamaba un mundo de oscuridad, a pesar de que estaba el sol, a pesar de que estaba de día, ella salía afuera y le daba el sol, no, era oscuridad, comparado a lo que ella había visto. El lenguaje humano es muy limitado. Por eso el Espíritu Santo, cuando tomaba a los profetas, a las personas inspiradas, impresionaba su mente, pero el lenguaje que utilizaba esa mente era humano. Entonces, en términos, fíjense ustedes, las parábolas estaban dadas para que todo el mundo la entendiera, no solamente los doctos, los fariseos, los que habían ido a las escuelas rabínicas que podían entender el lenguaje espiritual, no. La parábola de la mostaza, la parábola de la semilla, la parábola de la cizaña, la parábola del pescador, la parábola, tantas parábolas. Era un lenguaje común. Fíjense ustedes que también en el Nuevo Testamento se hablaba del griego koiné, y fue escrito el Nuevo Testamento con el griego común. Es decir, no había un lenguaje más simple que el que se hablaba en la calle. Y ese era el lenguaje que utilizaron todos los profetas para escribir sus epístolas, o los apóstoles, mejor dicho. Y en el Antiguo Testamento es exactamente lo mismo. Es decir, Dios utilizaba una mente, pero dejaba que esa mente pudiera escribir en sus palabras para que pueda ser alcanzada la mayor cantidad de audiencia posible. ¿Sí? Para decirlo fácil. Porque si nosotros decimos que Dios nos protege como la gallina protege a sus polluelos y los pone debajo de sus alas, es una figura que lo puede entender todo el mundo. Porque todos sabemos lo que es una gallina y los pollitos que le siguen a la mamá gallina por donde va. Y cuando hay un peligro, todos se juntan al lado de las patitas de la mamá y se quedan ahí quietitos. Y la gallina los cubre, ¿no? Entonces, ese lenguaje era el que Dios deseaba que se escribiera la Biblia para nosotros, porque somos muy finitos, somos muy limitados. Y más aún viniendo, esto hablo de las personas que ya tienen conocimiento de la Biblia, pero de los que no tienen conocimiento, peor todavía, tiene que ser también fácil para ellos que comenzaban
a conocer los oráculos de Dios y tenía que ser sencillo. Fácil lectura, fácil comprensión, ¿sí? Rápida captación, y en los salmos lo vemos, para que la persona pudiera entender el pensamiento que Dios quería que la gente tuviera cuando leyera esa palabra. Yo quisiera añadir a lo que acaba de decir el hermano Gerardo, con un pensamiento de Elena White, que la plasmación de la revelación de Dios en los salmos, por ejemplo, en un lenguaje humano, sencillo, comprensible, es tan necesario para los seres humanos, porque sin esta palabra de Dios estamos perdidos. Y Elena White lo describe de esta manera. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo, como sorpresa abrumadora. Y deben hacerlo, y ahora fijamos lo que dice. Esta preparación deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios. Esta palabra de Dios inefable, que se traduce en nuestro lenguaje vulgar, pero es un lenguaje humano, pero sin embargo es salvífico. Es decir, preparándonos diligentemente para estudiar la palabra de Dios y esforzándonos por conformar nuestra vida con sus preceptos, con sus enseñanzas. Así pues, hermanos, sigamos con este lenguaje sencillo que nos dará una preparación para nuestra salvación. Y siguiendo con lo que decía el hermano Gerardo también, aquí en el Salmo 42 por lo menos tenemos un ejemplo, ¿verdad? En el versículo 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma. O sea, son lenguajes poéticos y a la vez cosas que uno no puede entender porque son cosas que no son como tan normales. También continúa diciendo, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. O sea, uno se pone a pensar, ¿cómo hago yo para derramar mi alma? Pero como decía él, la Biblia está escrita en un lenguaje poético, en lenguaje de metáfora, o sea, los escritores. De figuras cotidianas. Exacto. De todos los... No, y de cosas también que no podemos entender. Los mismos escritores que Dios inspiró veían cosas que a veces no sabían cómo escribir. Por eso aquí dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Continuando con el día miércoles, la lección dice oraciones inspiradas. Entonces, los salmos son oraciones y alabanzas inspiradas de Israel, por lo que ellos son la voz de Dios, entremezclada con la de su pueblo. Los salmos asumen la dinámica de interacciones vividas con Dios. Los salmistas se dirigen a Dios de manera personal, como por ejemplo, Dios mío, Señor y Rey mío. Eso lo vemos en el Salmo 5, versículo 2, en el 84, versículo 3. Los salmistas a menudo imploran a Dios. Escucha, Salmo 5, versículo 1. Oye mi oración, Salmo 39, versículo 12. Mira, Salmo 25, 18. Respóndeme en el Salmo 102, versículo 2. Y líbrame en el Salmo, por ejemplo, en Salmo 6, versículo 4. Estas son claramente las expresiones de alguien que ora a Dios. La notable belleza y atractivo de los salmos como oraciones y alabanzas reside en el hecho de que salmos es la palabra de Dios en forma de oraciones y alabanzas piadosas de los creyentes. Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Aunque algunos salmos han surgido de acontecimientos históricos específicos y de las experiencias de los propios salmistas, así como de las experiencias de Israel como nación, la profundidad espiritual de Salmos aborda una variedad de situaciones de la vida y cruza todas las fronteras culturales, religiosas, étnicas y de género. En otras palabras, cuando leas los Salmos, verás que expresan esperanza, alabanza, miedo, ira, tristeza y dolor, cosas que afronta la gente en todas partes, en todas las épocas, más allá de las circunstancias. Nos hablan a todos en el lenguaje de nuestras propias experiencias. Amén. Sí, pues los salmos se pueden aplicar hoy en día como se aplicaron hace 100 años o 500 o 400 años, porque son situaciones que diariamente pues se repiten y vivimos. En toda época hubo guerra y la gente pues escribía y se reunía y los hermanos se consolaban unos a otros, hubo hambre, persecución, desilusión, todas estas cosas se viven diariamente. Y pues los salmos hoy son tan actuales como lo fueron en esa época y son tan necesarios como lo fueron en esa época. Esto es todo. Sí, a nosotros nos toca, voy a hacer una paráfrasis de lo que dijo la hermana Iris, que para este tiempo del fin, las situaciones que nos tocará vivir, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que vienen tiempos difíciles. Todos los cristianos están llamados a, si quieren vivir piadosamente en Cristo, tienen que padecer persecución. Porque el enemigo los va a poner en la mira de sus ataques, para minar su fe, derribarlos a ellos como portaestandarte e impedir que ellos les quiten presas otras almas que ya tienen en cautiverio. Entonces la guerra es espiritual. Voy a contar una experiencia que todo, o la gran mayoría, me imagino que la conocerá. Hay una experiencia del hermano Oliver Coronado. Esa experiencia se repite en la Biblia. En 1 Samuel, capítulo 16, ustedes recuerdan cuando el rey Saúl estaba muy atormentado por espíritus. Y estaba tan atormentado que no lo dejaban en paz. Pero él llamaba a David, era un muchacho todavía David, un adolescente, y David era muy diestro en el uso de instrumento musical, pero era un niño que Dios había bendecido y estaba ungido también por Dios porque él tenía una capacidad para tocar el arpa. Voy a leer el versículo directamente. Esa experiencia se repite también en la experiencia que voy a contar ahora. Sí. En 1 Samuel 16, 18 dice, en adelante, ¿no? Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Sí? En el verso 22 dice, y Saúl envió a decir a Isaí, el papá de David, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Es una experiencia muy interesante. El hermano Oliver Coronado, voy a hacerlo rápido porque se nos va el tiempo, pero es una experiencia que a mí también yo la he seguido de cerca porque se repite. Es una repetición constante. El hermano Oliver Coronado cuenta una experiencia, usted sabe que él es un gran conocedor, músico, adventista, y en una experiencia que él tuvo, cuando una señora le llama a él y le dice, hermano Oliver, por favor, puede venir a mi casa, tengo a mi hija que está endemoniada. Él había recibido antes, tenía una radio en Venezuela, y había recibido consejo del pastor Borg y le dijo, chico, tú tienes en tu radio música que no está bien. Tienes que sacarla. Mezclar música buena y música que no es tan buena. Música evangélica. Él no le dio tanta relevancia. Después el pastor David Gay le dice también, chicos, si tú
no sacas esa música, yo te voy a sacar del ministerio nuestro. Y él, no, bueno, no le dio, él mismo lo cuenta, no le dio tanta importancia. Y siguió con esa música, hasta que le pasó esta experiencia. Cuando llega esta experiencia, la señora le dice, por favor, hermano Oliver, ¿puede ir a mi casa? Porque tengo a mi hija que habla como tigre, se descontrola, etc. Entonces, él va con un anciano de la iglesia y tiene una experiencia sobrenatural, una chica normal, una adolescente que en su momento de cordura estaba bien, pero decía que esta chica decía, yo tengo un amigo, y este amigo me está, él me dice cosas. Entonces, y él le pregunta, ¿qué te dice? Bueno, entre otras cosas que le gusta tu música. La que tú pones en tu radio a él le gusta. Entonces él no entendía mucho. Entonces cuando comienza, y ahora está viniendo mi amigo, y él decía, ¿dónde está? Está acá, está acá. Ella lo presentía, el espíritu se había acercado a ella, en esa sala. Y entonces él dice, pero ¿dónde está? Yo no lo veo. Está acá. Entonces cuando comienza él a tener mayor, este fue en varias oportunidades que fue a su casa. A veces la mamá le decía, Oliver, ahora está llegando de nuevo ese espíritu y mi hija se está atormentando, tú puedes venir. Y él iba rápido y se ponía en contacto para ayudar a esta familia. Cuando él se dio cuenta que el amigo, ese espíritu que la atormentaba a esa chica, le dijo, le gusta tu música, porque a ellos les gusta escuchar la música que tú pones, él ahí retrocedió y dijo, esto es más grave de lo que yo pensaba. Entonces digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Y le dice al anciano, mira, tú toma tu himnario, el himnario antiguo, adventista, el del año 1967, el de toda la vida. Y comencemos a cantar himnos, a capela. Vean lo que vean, no calles. No levantes la voz, no te calles y cantaremos. Ya el espíritu estaba presente en la sala. La muchacha sabía que estaba ahí, ellos no lo veían. Ella decía, él está acá. Entonces ellos empezaron a cantar a capela el himno. Y comenzaron a cantar y cantaban y cantaban y ella le decía, cállate, cállate. Y el espíritu me está diciendo que se callen, cállate. No les gusta esa música. Entonces ellos seguían cantando, terminaban el himno, otro himno, y seguían cantando y no levantaban la vista, cantaban solamente concentrándose en el canto de la alabanza sacra. Hasta que después, cuando continuaron cantando varios himnos, el espíritu se fue. Y ella dijo, cuando termina de cantar, pueden parar porque ya se fue, no les gusta esa música. Nosotros, él menciona que desde esa experiencia él sacó toda la música que era, entre comillas, aceptable y solamente hizo un filtro muy grande en la radio que él maneja para poner música que es solamente alabanza a Dios. Esta experiencia, nosotros de Puesto Avanzada, acá el hermano José Antonio y mi esposa lo saben, a mí me gusta repetirla. En mi experiencia personal, yo escucho música todos los días. Me voy con el móvil, acá tengo los parlantitos que se puede escuchar y trabajo. Y es increíble la diferencia que es escuchar un himno mientras uno trabaja a no escucharlo. Cuando comienzan a saltarte pensamientos, tras pensamientos, tras pensamientos. Pero en la atmósfera donde hay una alabanza a Dios verdadera, los espíritus no pueden acercarse. La hermana Juan lo hicieron en una de las visiones y ella dice, cuando a nosotros, al cristianos, ora permanentemente, los ángeles malignos se acercan, lo rodean y baten sus alas para llenarle de tinieblas, para que su oración no pueda subir. Pero si él permanece constante y persevera en la oración, un rayo del cielo baja y atraviesa esas tinieblas de los ángeles y llega a esa alma. A nosotros nos toca tener mayor contacto con la verdadera alabanza, que es también verdadera adoración. Porque en el tiempo del fin seremos muy, muy perseguidos. Manera. Sí, hay otra experiencia también de una hermana adventista que nosotros conocemos,
que ella pues perteneció a unas iglesias, no sé si pentecostales, no sé, unas iglesias todas extrañas. Y ella, ahora que es adventista, ella ha tenido muchos ataques del enemigo. Y en uno de esos tantos ataques que ella tuvo del enemigo, ella estaba viviendo en una habitación, compartía una habitación en Bruselas con otra hermana, y ella sentía que el enemigo la atacaba, y unos ataques feroces. Y ella decía que la única manera para retirarlo, el enemigo en vivo y en persona, ella tenía himnos grabados, en esa época no eran en cassettes, ella los colocaba, ponía la música en la grabadora, ponía el cassette o en el equipo de música que fuera y ponía los himnos adventistas del himnario antiguo también, y el enemigo se retiraba. Y todavía es la hora que ella sigue sintiendo ataques del enemigo. Pero ella está en permanente oración y la única arma que ella tiene contra ese enemigo es la oración y las alabanzas, los himnos. Ella decía, cuando yo colocaba los himnos, cuando el enemigo me atacaba, yo le decía a mi amiga, pon los himnos, que aquí está la presencia de él. Y el enemigo se retiraba. Eso es siglo XXI. Sí. Hermanos, no creamos que Sí. estas historias que hemos escuchado de Samuel y de los profetas y de los apóstoles quedó allá. Esto continúa. Y es un gran instrumento de Dios el que nosotros podamos gozar de la presencia tanto de Dios como de los ángeles, ¿sí? Que están a nuestro alrededor El hermano a través de una sana y santa alabanza. Hermano Arturo y hermano José Antonio, sí. Hermano Arturo. Hermano Arturo, tú lo ves. Que nosotros damos fe de que eso es así, porque lo hemos vivido en nuestra propia vida, hemos experimentado el poder de la alabanza que está precisamente en esos himnarios, en el himnario adventista antiguo. Y me gustaría hacer hincapié en una cosa, porque nunca es suficiente lo que se pueda decir sobre esto, ¿no? Hasta que uno lo vive, ya uno lo experimenta en su propia carne, ¿no? En su propio espíritu. Me gusta hacer lo mismo que tú haces, Gerardo, me gusta tener himnos y cuando estoy trabajando y eso me encanta también porque la atmósfera es distinta y el trabajo es distinto, la mente está siempre elevada. Amén. Pero quizás haya alguien que pueda escuchar esta lección y estamos hablando de este tema y piense que los himnos cristianos o las alabanzas cristianas actuales, ¿no? Las que se editan actualmente, puedan tener el mismo poder. Pero una cosa que este hermano Oliver Coronado decía es que no es suficiente con que el cántico, por ejemplo, porque ahora estamos hablando de cánticos espirituales, no estoy hablando ahora de himnos, sino cánticos espirituales que nombren al Señor, no es suficiente con eso, que nombren al Señor. Porque de hecho esos son los cánticos, la mayoría de los cánticos que a ese espíritu del que él hablaba en ese testimonio le gustaban, hablaban del Señor, pero la melodía, la música, no era la más apropiada. Tenían ritmos y compases que no son, digamos, que no están en armonía con la música celestial. Porque debemos recordar que Lucifer era el director del coro celestial. Exactamente. Y entonces él sabe muy bien cómo usar los compases, la música, los ritmos musicales, para que no podamos tener verdadera conexión con el cielo. O sea, sino con él, precisamente. Entonces, era solamente esta reseña para que tengamos cuidado, que realmente donde está este poder tan grande es en el himno que guarda las armonías celestiales, los ritmos que tienen que ver con el cielo, que son también inspirados, han sido inspirados a los músicos que componían estas músicas para los himnos y al mismo tiempo alaban al Señor. Amén. Solamente era eso. Amén. Gracias, hermano. Nada. La protección que tenemos que tener ante este mundo actual
Y frente a las acechanzas del enemigo, creo que es bueno decir este texto de San Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículo 16, que dice: la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, con toda sabiduría, cantando al Señor con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para mantenernos firmes en este momento, hasta el final. Amén. Amén. Bueno, y ya para concluir la escuela sabática del día de hoy, ya no ponemos de tiempo, voy a leer aquí en el día viernes algo que me llamó la atención, que dice: la naturaleza divino-humana de Salmos es comparable a la unión de lo divino y lo humano en el Señor Jesús encarnado, pero la Biblia, con sus verdades de origen divino expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios e hijo del hombre. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto está escrito en el libro del conflicto de los siglos, la página 6. Amén. Bueno, hemos llegado ya Muy linda lección, ¿eh? a la Interesante. conclusión de la escuela sabática del día de hoy. Ya para cerrar, queremos elevar a Dios una oración, o inclinemos nuestro rostro para orar. Oremos. Oremos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos por este día que tú generosamente nos has regalado. Ante todo, Señor, queremos presentarnos delante de ti como lo que somos, indignos, Señor. Perdona nuestras faltas, Padre Santo, porque hemos pecado contra ti, hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor. No hemos estado a la altura de lo que tú pides de nosotros, Señor, pero aún así tú tienes misericordia para con tus hijos, para con tu pueblo. Bendice a tu pueblo en toda la redondez de la tierra, Señor. A esos verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Aquellos que ya están congregados, Señor, y a los que se congregarán en las distintas latitudes, Señor. Bendícelo, Señor, y que este sea, como tú lo has escogido, Señor, el día para adorarte y bendecirte. Gracias, Señor, por la semana que ha culminado, de tantas bendiciones, Señor, y de tantas pruebas. Pero aún así, Padre, tú sigues con nosotros y en ti esperamos, Padre amado. Quédate con nosotros durante lo que queda del transcurso de este día, de este culto divino, Señor. Pon tú las palabras en la boca del predicador, que sean palabras de vida, Señor, y que el Espíritu Santo le dé el discernimiento y las palabras que tú quieres que nos traiga en este momento, Señor. No somos dignos de ti, Padre amado, porque somos pecadores, pero todo te lo pedimos, Señor, en el único nombre dado a los hombres bajo el cual podemos ser salvos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Amén.